Eu queria agradecer primero a la librería Bertrand por abrirnos las puertas para hacer este lanzamiento. No es la primera vez que estamos aquí, ya estuvimos aquí a 2 años con Gerberov, con el grupo de teatro Joven, a hacer un trabajo sobre Gonzalo Tavares, y ahora nuevamente vamos a habitar este precioso espacio de la librería más antigua de Europa con la presentación del libro. Por tanto, obrigado Marina y obrigado Bertrand. Quería agradecer también a la Sociedad Portuguesa de Autores, porque sin el apoyo de la Sociedad Portuguesa de Autores este libro no hubiera sido posible. También quería agradecer a los muchos amigos, actores, músicos y alumnos que están aquí presentes, que van a leer y van a cantar y van a interpretar algunos de los relatos. Y por último a Libros Horizonte, que es la editora que nos recibe en su catálogo y que nos acompañó también en el último tramo de este proyecto creativo, porque uno puede tener los relatos, puede tener los diseños y después pues se tiene que transformar en un objeto bonito, y fue un largo trabajo junto a Martina que tuvimos aquí y los editores para conseguir hacerlo. Eu queria que Martina diga umas palavras e depois já entramos em ação. Eu estou aqui em nome da Livros Horizonte e, de facto, este livro teve um processo demorado, mas acho que o resultado valeu a pena. Parabéns ao Cláudio, à Carlota, e espero que seja um sucesso. Obrigada. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi llorar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar. Cá chegou direitinho a encomenda, pelo expresso que passou na Piedade. Eu sei contar, embora nunca tenha ido à escola. Ensinou-me meu tio. Chame-me Aisha, que quer dizer viva, alegre. Este país chama-se Sudão. Sei que fica em África. Disse-me o meu tio. E se ela estivesse deste lado do muro, eu também não teria vontade de a ver. Quando chove deste lado do muro, do outro lado também chove. Todos nos molhamos se não tivermos um teto ou um guarda-chuva. O sol nasce primeiro do outro lado do muro e depois põe-se deste lado do muro. O muro é um horizonte artificial. Há gente que fica na história da gente, e outras de quem nem o nome lembramos ouvir. Porcos? Não, porcos não tenho. Mas a quem é que isso interessa? Sim, nasci aqui. Esta era a casa dos meus pais. Não te vas embora, tu. O meu nome é Carlota Madeira Lopes e fiz as ilustrações para o livro Pássaro que Voa, do autor Cláudio Osman. O livro está composto por 50 histórias, 25 são os desencontros e depois as outras 25 são os encontros em que as personagens se cruzam. A minha mãe começou a traduzir os textos que o professor dela, que o Cláudio Osman, estava a escrever, e depois eu
tipo, soube deles e fui-me informando, e depois ela sugeriu-me que eu ilustrasse um e eu ilustrei, depois comecei a ilustrar vários e depois ela disse-me, olha, tens aqui uma série de 50 ilustrações, vai ilustrando, se quiseres. E então eu comecei a ilustrar e depois, pronto, consegui fazer a série completa. Obviamente que eu, quando soube disto, fiquei super entusiasmada e alinhei, então, porque já é uma coisa que eu faço desde pequena e que eu gosto muito de fazer, portanto. Eu comecei por fazer os primeiros e depois fiz os segundos com as mesmas personagens que tinha usado na primeira parte do livro, nos primeiros 25, ou seja, e pronto, fui ilustrando todos, sempre com as mesmas personagens para cada história. Houve várias que me tocaram, mas umas foi mais por serem engraçadas e eu gostar, outras foi porque, como às vezes também há histórias que falam sobre personagens ou inventadas ou personagens reais, e algumas eu fico mais tipo a sentir como se fossem elas, algumas mais profundas, quando, por exemplo, quando se mudam e deixam de ver a família, ou quando lhes acontece alguma coisa, guerras e essas coisas. Há um grupo delas que se calhar tocaram mais porque são de assuntos mais assim, delicados. Por exemplo, a que fala sobre uma rapariga que teve de mudar de país porque ela teve de ter um emprego em que recebia dinheiro e depois para sustentar a família e isso, então ela já não via a família há muito tempo e depois também teve problemas de emprego porque quando se vai para outros países às vezes não conseguimos o emprego que queremos, então temos de fazer coisas que nós não queremos. Acho que esse tema é um tema que eu não sei porquê, mas eu, por exemplo, quando eu fiz a ilustração desse texto, eu fui-la a chorar e, portanto, isso também teve um bocado a ver com aquilo que eu senti quando li a história. Fiquei um bocado triste e com pena por ela, não é? Então fui-la a chorar, que é para mais ou menos passar aquilo que eu também senti, mas também há outras, por exemplo, esta foi neste contexto, no contexto de família e de saudades e isso, mas depois há outros de guerras e de coisas assim. Isto aqui foi uma experiência nova, mas também já tinha muitas coisas vindas de trás e muito treino e muito entusiasmo em relação a estas coisas das ilustrações. Eu desde pequena é que gosto muito de desenhar. Eu tenho aulas de educação visual na Escola de Música do Conservatório Nacional, mas para além dessas aulas que eu tenho, que não são só de desenho, são também de artes plásticas e de geometria e essas coisas todas, eu peço ajuda a pessoas e vejo vídeos, tenho livros de técnicas para desenho e essas coisas. Gosto também de experimentar coisas novas e técnicas novas de desenho, por exemplo, mais mangá e essas coisas, tipo desenhos japoneses e essas coisas, ou então desenhos mais abstratos, e isso eu gosto de experimentar, e quando estou a desenhar também costumo fazer experiência. É uma experiência que eu gostei e acho que seria interessante repetir, e se calhar se eu voltasse a fazer uma coisa assim, se calhar iria tentar fazer uma coisa mais diferente para tentar não ficar muito presa às mesmas coisas, ainda por cima porque eu já cresci e já também aperfeiçoei a minha técnica e já experimentei coisas novas que na altura não sabia, e então acho que se voltasse a fazer uma coisa, o mais interessante seria eu fazer uma coisa diferente e comparar as idades, a idade que eu tinha quando fiz aquilo, o pássaro, e se fizer alguma coisa, ou a técnica diferente que eu se calhar poderei utilizar. Pássaro que Voa es un libro con 50 historias de vida migrantes, son muy variadas. Lo que quise hacer precisamente es mostrar cómo este tema de la migración no es una cosa de ahora, sino que es de todas las épocas y de todos los lugares. Esta es la idea un poco conceptual de un libro. Por tanto, yo fui a pegar en algunas historias reales, digamos, aparecen personajes inclusive históricos como
Hemingway o como Einstein, que tuvieron vidas migrantes, Baryshnikov, digamos, hay varias historias de personas conocidas. Hay historias reales de otras personas no conocidas, más que yo fui encontrándome en un camino y que las fui poetizando, les fui dando una vuelta, no se fala directamente de ellas, más se puede reconocer cierta verdad. Hay historias propias, digamos, hay historias vividas, hay historias inspiradas en algunos relatos que pude haber visto en un jornal y otras que me han contado, y otras absolutamente inventadas. Digamos que esto es una mistura que no es, son así, ¿no? Sino que realmente el libro lo que intenta es eso, es por una especie de salada, ¿no es cierto?, de mistura de muchos ingredientes. Yo comencé a escribir bastante cedo, cuando tenía, no me lembro, 15, 16 años, intentar comunicarme a través de la escrita, porque me resultaba más fácil decir las cosas a escribir que a falar. Tal vez porque era un bocado tímido, o porque tenía miedo que me digan que no, mas a través de la escritura tem dos ventajas. Una es que uno puede pensar bien lo que va a decir al otro, y por otro lado, eso fica registrado. Yo me lembro que las primeras cosas que escribía a mi primera enamorada, claro, en esa época, a mucho tiempo, no había mails, ni mensajes, ni nada, realmente escribía en papel. Y cuando después de unos años nos separamos, yo le pedí que me devuelva todo lo que le había escrito, porque quería guardar un material, digamos, digamos, para mí era importante no solo lo que le estaba diciendo, sino que tenía también, digamos, para mí cierto valor. No tenía, pero para mí tenía cierto valor un material escrito. Después me pasó una cosa curiosa, que fue que yo trabajaba con crianzas y una amiga vio una de las cosas que yo había escrito y ella dice, Olia, esto sirve para mis crianzas. No era una cosa para crianzas, más había unas rimas, alguna cosa que ella sintió que podía funcionar con las crianzas. Y entonces le dije, yo puedo escribir más cosas de esas. Entonces comencé a escribir algunos poemas para crianzas que yo experimentaba con las crianzas que yo trabajaba, y comencé a darle a otros amigos que también trabajaban con crianzas y funcionaba muy bien. Entonces pensé, si esto funciona bien, ¿por qué no publicarlo y que otras crianzas también puedan tener acceso a un material? Y comencé a andar por las librerías por las editoras, mas ninguém quiso publicarlo. Por tanto, con ese material que yo tenía muchos poemas escritos, y yo tenía muchas voluntades de que eso llegue a las crianças, fiz a mi primera pieza de teatro. Quiere decir, por la frustración de no poder publicar lo que había escrito, lo transformé en una pieza de teatro, y esa pieza empezó a circular por escuelas, por parques, y fue la primera semente de mi trabajo teatral, porque fue mi primera pieza de teatro. Después continué a escribir, más ya sin la intención de publicar, porque digamos, no quería voltar a esto de ir a las editoriales y decirles, por favor, publíquenme un libro. Por tanto, digamos, me dediqué al teatro, que fue a manera también de comunicar y de expresar todo lo que yo sentía, y después se transformó también en mi trabajo, en mi razón de vida también. Y fue curioso porque a unos años atrás, a 6 o 7 años atrás, tal vez más, a veces un poquito más, yo escribí un conto, porque yo continué siempre a escribir, digamos, independientemente de hacer teatro, siempre continué a escribir. Y
escribí un conto para meu filho, que na altura tenía 8 anos, e que se iba pela primeira vez de campamento. Se iba 5 días fora de casa. E entón eu escribí un conto sobre la saudade, explicándole un bocado como era la saudade, y eran 5 capítulos, los metí cada capítulo en un envelope, y le pedí que cada noite, antes de ir a dormir, leía un capítulo. E así meu filho foi, digamos, descubriendo un bocado como es la saudade. Cuando Eli voltou, eu tomé de novo el conto, lo transformé en un conto de 7 días y lo utilicé en un workshop de ilustradores en Aveiro, y cada ilustrador fez un diseño de ese día, de ese capítulo, y eso foi la primera publicación de Saudade, que foi feita por el Teatro Aveirense, más o editor del libro, que en altura tenía una editora, me propuso luego publicarlo comercialmente, digamos, y entonces llamó a João Vaz de Carvalho, que es un reconocido ilustrador portugués, y él ilustró el libro, y el libro, bueno, se publicó, digamos, que fue realmente el primer libro que después de esos primeros intentos de 40 años atrás salía a las librerías. El libro se esgotó, yo fiquei muy contento porque el material es muy bonito. Es una cosa curiosa que pasa con los libros, que a diferencia del teatro, cuando ahora yo digo voy a publicar un libro, xera una situación muy de excitación en la gente. No sé qué magia tienen los libros, a diferencia de otras manifestaciones. Y como decía, siempre continué a escribir, y un bocado a la historia de este pájaro que voa es que este libro lo escribí pensando en principio en una pieza de teatro, al revés, digamos. Fue pensado como una propuesta de 50 monólogos que podían ser ditos por un actor, por 10 actores, por 50 actores, digamos, era una propuesta abierta. Lo escribí a 5 años atrás, cuando ainda el tema de los refugiados no era noticia y no estaba tan en actualidad, ¿no es cierto? Digamos, el tema de los inmigrantes es un tema de siempre, del ser humano, y a mí obviamente que es un tema que me toca muy de perto, porque os meus avós eran da Polonia, eran inmigrantes que fueron para Argentina. Un bocado fuyendo da crisis entre las dos guerras, la crisis económica entre las dos guerras, y otro bocado porque comenzaban las persecuciones de los judeus. Y por otro lado, eu también soy un inmigrante, digamos que meus pais son argentinos, nacieron lá, y más eu a 15 años que estoy a morar aquí en Lisboa. Por tanto, ese recorrido que hicieron mis avós para un lado, eu lo fiz para el otro lado, ¿no? Por tanto, es un tema, el de la migración, que me toca. Por tanto, siempre hay un tema del que me gusta hablar y del que me gusta escribir también, ¿no? Cuando escribí esto lo dejé en una gaveta, y a 2 años atrás, con mis alumnos de teatro, les propuse hacer un evento utilizando los textos, para experimentar a ver qué sucedía con los textos. Y estaban escritos en castellano. Carla Madeira fez, que es alumna mía, fez la traducción al portugués, y su filia, Carlota Madeira López, que fue viendo los textos, comenzó a diseñar. Cuando yo vi los diseños, dice: hola Carlota, va, continúa. Y de repente en un mes teníamos 50 diseños con 50 relatos. Entonces pensé que el evento con mis alumnos podía ser interesante ser feito en una galería. Y entonces hicimos eso. En la Galería Beltrán Coelho hicimos la exposición con el evento, con más de 50 alumnos a dicer los textos. Y desde entonces ficó
la vontade de transformar isto en un libro. O ano pasado eu propus el proyecto a la Sociedad Portuguesa de Autores, eu sou socio de la Sociedad Portuguesa de Autores, y eles aceitaron apoyar la publicación de un libro, y la historia es esa, digamos. Fuimos digamos, agraciados con un apoyo, porque publicar un libro, eu ya sé que es una cosa muy difícil, por tanto, nada, ahora ya tenemos un pássaro más a voar. Eu não tenho formação en literaria, digamos. Tengo formación no teatro, bueno, en la educación física primero, después no teatro, mas nunca quis estudiar literatura. Sentí que digamos, era un espacio mío para brincar, y claro que tengo influencias muchas. Eu digo que las influencias son múltiples siempre, ¿no? Porque no son necesariamente de la literatura, también están desde el cinema, o desde la pintura, o desde de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Todo nos influencia. Más, eu leo mucho, gosto mucho de leer, y quizás sí hay una influencia en estos últimos años de dos autores portugueses, porque claro, los argentinos están siempre presentes, porque digamos, no sé, siempre leí mucho a Cortázar, digamos, siempre me gustó la literatura. Más, hallo que sí hay una influencia de Gonzalo Meta Tavares y de Afonso Cruz, que son mis dos autores portugueses preferidos. Y claro, cuando uno lee mucho a otros autores, hay algo que se contagia, y es normal, y benvindo, ¿no? Esto es una cosa que contaba Eugenio Barba, que es un director de teatro que moró muchos años en Dinamarca. Él viajaba por todo el mundo formando gente. Y claro, lo que generalmente pasaba es que la gente que él formaba hacía lo mismo que él. Y entonces una vez le preguntaron, más eso no haya que no está bien, y él dijo, no, está muy bien, porque comienzan a imitar, pero después hacen su propio camino. Y igual yo que esas son las influencias, ¿no? Cuando alguien nos entusiasma, nos gusta o nos dice alguna cosa, no es que tentamos imitarlo, yo no tento escribir como, mas alguna cosa fica. Y también por alguna cosa gosto de ellos, digamos. No es solo que uno descubre, porque yo puedo agarrar un libro y si no me dis ninguna cosa no continúo a leerlo. Por tanto, hay una empatía con algunos autores, y esos autores, claro que nos influencian.